Comenzamos lo que entendemos será un ciclo entre el doctor Manuel Lozano Teruel. Como dicen ustedes, los españoles, un hombre que trabaja en el aparato digestivo. Ahora la primera pregunta que le vamos a trasladar es que en nuestro país, en Uruguay, su especialidad es la de gastroenterólogo. Entonces, y ante todo, buenas noches. Buenas noches. La primera pregunta que le queremos trasladar es ¿por qué digestivo, no gastroenterólogo? ¿Y qué sería entonces ese tracto gastrointestinal? Mire, en España ya se está tomando la costumbre de decir gastroenterólogo, pero la verdad, digestivo es más amplio, porque gastroenterólogo sería gastroestómago, entero intestino. Los especialistas digestivos también vemos hígado, páncreas, y entonces es un poquito más amplia la palabra digestivo que gastroenterólogo, pero la verdad que es igual, y yo creo que al final nos quedaremos con la palabra gastroenterólogo, puesto que en inglés es gastroenterology, y últimamente el idioma inglés en medicina no está dominando, bueno, diría yo dominando, es el idioma en el cual nos entendemos todos. Muy bien, como decía al principio, no vamos a encerrar en solamente 20 minutos, media hora, una extensísima carrera de 6 años más, imagino, evidentemente como en Uruguay también, una especialidad. Nuestro hijo entrará en segundo año de medicina, piensa ser neurólogo, y ya nos ha dicho también que son muchísimos años, ¿no es cierto? Sí, neurólogo muy bonito. Neurólogo es una especialidad que a mí me gusta mucho porque yo viví los tiempos en los que no había escáner. Roté, entonces había que rotar por las distintas especialidades de medicina interna para hacer una especialidad. Entonces me gustaba mucho neurología porque era exquisitamente sensible para la exploración. Había que ser muy sensible, muy cuidadoso, y me gusta mucho esa especialidad. Muy bien. Nosotros intentamos, por lo menos intentamos, con la gente que traemos a entrevistar en nuestro programa, el enriquecer a nuestros televidentes. Por eso traemos pintores, traemos escultores, traemos talladores, hemos traído médicos de prácticamente todas las especialidades para que, reitero, nuestros televidentes, cuando hagan clic apagando el televisor, por lo menos algo les haya quedado. Entonces, quedémonos con la palabra gastroenterólogo. Ya, bueno. ¿Qué trastornos tratan ustedes? Hombre, los trastornos del aparato digestivo desde la boca, aunque ahí están los dentistas y estomatólogos, hasta el ano, es decir, todo el aparato digestivo, hígado y enfermedades pancreáticas, no la diabetes, no la endocrina, sino la exocrina, la de páncreas interno, como digamos, del secretorio, no el hormonal. Ahora, algo que le tendría que haber preguntado desde el primer momento. Cuando un paciente trasciende las puertas de su consultorio, le dice buenos días o buenas tardes, ¿usted piensa que está recibiendo en su consulta a un enfermo o a un ser humano? No, bueno, yo cuando recibo a un paciente, yo pienso que lo que recibo, hablando en técnicas de venta, a un cliente. Entonces, se van a extrañar mucho, dice, lo que quiere es vender, no. Yo lo que tengo que enterarme, el buen vendedor no quiere vender, el buen vendedor quiere saber lo que el cliente quiere. Y yo cuando viene un paciente, me tengo que enterar qué es lo que me quiere decir, porque claro, las palabras tienen muchas interpretaciones.
La gente cuando viene a una consulta está inhibida, viene nerviosa, les da vergüenza ciertas cosas, piensa que el médico puede juzgarlo y claro, no, yo no puedo, yo tengo que intentar de saber lo que me está diciendo y eso es lo que hago cuando viene un paciente, es decir, que como un ser humano, por supuesto, pero con un ser humano con connotaciones, con problemas y con limitaciones que a lo mejor le hacen que no me pueda contar lo que él quiere contarme. Entonces yo debo de tratar de que, tanto por mi actitud como por mis conocimientos, el paciente se relaje y me cuente lo que me quiere contar. El paciente, imagino, que por lo general le llega derivado de su médico de cabecera, que ve que tiene, por ejemplo, un problema de gastritis y sabe que usted es la persona indicada para tratarlo. Pero evidentemente también, y por lo general, el enfermo desconoce absolutamente lo que es una gastritis, no ha estudiado para ello. Entonces, como una de las primeras preguntas de las enfermedades que usted trata, y para que la gente lo entienda, háblenos de qué es una gastritis, cuáles son los síntomas que una persona presenta cuando tiene una gastritis, cuáles son las medidas preventivas y cuál es la curación de la misma. Bien, me ha hecho 4 preguntas. En primer lugar, ¿qué es una gastritis? Como toda palabra que termina en itis en medicina, es inflamación. Gastro del estómago. Una gastritis es una inflamación del estómago. Normalmente, ¿por qué se produce? En el 90% por bacterias. Hay una bacteria, el Helicobacter pylori, que produce gastritis y fue una suerte descubrirla, se lo descubrió hacia 1984, puesto que el concepto de enfermedad de estómago cambió en ese momento. Cambió de ser una enfermedad para toda la vida a ser una enfermedad curable. La gastritis, ya digo que es una inflamación del estómago, entonces derivado de la gastritis, que antes no nos lo creíamos los médicos, pero es verdad, derivado de la gastritis vienen las úlceras. Y entonces, ¿cómo se prevé? Pues se prevé con la higiene. Es decir, cada vez en los países adelantados hay menos gastritis por el Helicobacter, en los países adelantados, entre comillas, ¿no? Digamos ricos. Y tratar, pues, ahora mismo lo estamos tratando con antibióticos. Estoy hablando del 80 o el 90%. Hay otras causas de gastritis, como el reflujo de la bilis desde el intestino hacia el estómago, etcétera, pero en la mayoría de los casos es una bacteria. Otras veces lo que hay son molestias digestivas, que le ponemos el apellido gastritis, pero sin demostrar que hay inflamación en el estómago. Gastritis siempre es inflamación en el estómago. Y doctor, una pregunta de un profano, por supuesto, ¿no? Mucha gente dice, fulanito o menganito tiene una gastritis nerviosa, ¿puede ser? Puede ser. Tiene molestias digestivas influenciadas por los nervios. Entonces, una gastritis nerviosa, pues bueno, una manera de hablar. De todas maneras, yo a eso le tengo mucho miedo, como le tengo mucho miedo al colon irritable. Tiene un colon irritable. A mí me da mucha pena que una persona esté etiquetada, por ejemplo, de colon irritable o de gastritis nerviosa y por basarnos en un estereotipo de síntomas, no se le brinde la oportunidad de descubrir que tiene, por ejemplo, una intolerancia a la lactosa, que lo causaría diarrea o una gastritis por helicobacter o otra cosa tratable, curable y que se le quiten las molestias al paciente. Creo que entonces sistemas de prevención prácticamente no podemos hablar de ellos porque la gastritis entonces aparece o no aparece. No podemos prevenirla, ¿no es cierto? Yo creo que no. Yo creo que no se puede prevenir y tampoco debemos de estar tan obsesionados con prevenir la gastritis, con prevenir tal. Las enfermedades, como muchas cosas en este mundo, vienen, nos tocan en un momento, lo que hay que tratarlas. La gastritis, desde luego,
prevenirla, no, porque, ya digo, el Helicobacter, que es la causa principal, se transmite por las gotitas de saliva, por la gota de pluja. Y yo si yo tengo Helicobacter, que casi seguro que lo tendré, porque siempre estoy tratando con el enfermo, yo se lo estoy transmitiendo a usted ahora mismo. Es decir que... Claro. Ahora, en su alocución, en un momento dado, usted utilizó el vocablo úlcera. Entonces, otras de las preguntas que se me ocurren hacerle, doctor, reitero para que el televidente lo clarifique, es ¿qué es y de dónde proviene una úlcera péptica? Úlcera péptica. Bueno, úlcera péptica estómago, la úlcera es un agujero. Así de fácil. La úlcera es un agujero, una herida que ocurre bien en el estómago o bien en el duodeno, en la salida del estómago. En el 80% o el 90% ocurre en la salida del estómago, en el duodeno, y están en relación con la gastritis por Helicobacter en un 80 o 90%. Otro porcentaje más pequeño está en relación con estados que se segrega mucho ácido en el estómago, y después hay otras úlceras de estómago, la úlcera gástrica. La úlcera gástrica también suele ser la mayoría de las ocasiones por Helicobacter, aunque hay un porcentaje que no. También hay un porcentaje pequeño que puede ser un cáncer que se manifieste como una úlcera de entrada, pero bueno, el cáncer de estómago está disminuyendo muchísimo en los últimos tiempos, por lo menos aquí en España, y realmente con la endoscopia, que últimamente hacemos endoscopias a la más mínima, pues si vemos cualquier úlcera o cualquier cosa siempre le tomamos muestras para estudiarla, es decir que se coge pronto y sobre todo que no es que es poco frecuente el cáncer de estómago, y la úlcera gástrica va siendo también cada vez menos frecuente, porque gracias a los mepazados que se está usando quizás indiscriminadamente a la más mínima molestia, a mí me hace mucha gracia porque a este medicamento le llaman, yo tomo un protector. Yo digo, ¿toma usted algo para el estómago? Y dice, no, yo tomo un protector. Pero me pasó una droga potentísima, pero realmente es bastante inocua. Es decir, que es una droga maravillosa porque tiene mucha acción y pocos efectos secundarios. Es decir, gracias a eso, pues no está, es muy difícil ahora ver una úlcera. Yo no la veo casi nunca y estamos... Es decir, yo a lo mejor antes veía al cabo de la semana 8 o 10 úlceras, cuando empecé a hacer endoscopia, y ahora mismo pues a lo mejor veo 8 o 10 al año. Doctor, muchísima gente cuando lo llaman a la consulta del gastroenterólogo le dicen que le van a tener que hacer, como se dice en mi país, una endoscopía digestiva. Sí. Y se asusta, porque resulta que el vecino o el amigo le dice que le van a poner una goma por la boca, le van a llegar al estómago. Cuéntenos un poco realmente lo que es entonces una endoscopia digestiva aquí en España. Aquí decimos endoscopia, ustedes dicen endoscopia. Sí. No sé el porqué de la variación de los acentos ni cuál es el correcto. Esto ha revolucionado el mundo de digestivo. Yo viví, hombre, no del todo, pero porque cuando ya empecé a ser residente empezaron a salir los primeros endoscopios, pero en la carrera desde luego nosotros no nos explicaron la endoscopia, y yo viví los momentos en que no había una endoscopia para ver las enfermedades y tal, y desde luego con la radiología que entonces teníamos de contraste era muy difícil ver las lesiones, las veíamos muy avanzadas, pues era muy difícil. La endoscopia es muy fácil, consiste endo dentro, escopia ver, es ver dentro. Entonces nosotros en digestivo pues hacemos normalmente gastro y colon, gastro por arriba y colonoscopias por abajo. ¿Qué es? Fundamentalmente, antiguamente era una fibra de vidrio que transmitía la imagen y nosotros veíamos directamente al ojo, ¿no? Ahora mismo es una cámara de televisión que transmite la imagen, un procesador
que bueno, transmite puntos de luz, un procesador que estos puntos lo hacen imágenes y una pantalla de televisión donde los vemos. Esto es en esencia. ¿Molesto? Es molesto, claro que es molesto. Es invasivo. Es decir, es una cosa que yo llevo toda la vida haciendo endoscopias y yo sé que es invasivo a una persona. Te imaginas que usted le van a meter una sonda por la garganta y no gusta y es molesto. Entonces, pues los médicos debemos tomar las medidas para que no moleste, o sedación, o incluso en algunos pacientes hasta anestesia. Normalmente no se suele llegar a la anestesia, ¿no? Sedación la mayoría de las veces. Hombre, hay personas que son tranquilas, que se conciencian y no hace falta hacerle ningún tipo de sedación. Pero sí, o sencillamente calmarle un poco el nerviosismo, o dormirlo un poquito, o sedarlo sin dormirlo, ¿no? Es bueno hacer la sedación. Doctor, y aclarándole lo de antes, lo de endoscopia y endoscopía, yo le digo que en nuestro país, por ejemplo, nosotros decimos varices, y ustedes dicen varices. Sí. Nosotros decimos Albanía, ya yendo a términos geográficos, ustedes dicen Albania. O sea, son modismos regionales que se utilizan. Nosotros hablamos de che y de vos, y ustedes, por supuesto, que no lo hablan. Pero sigamos hablando de temas médicos que a la gente le interesa y dentro de su especialidad. Algo que también, un vocablo que me ha llamado poderosamente la atención: pirosis. ¿Qué es la pirosis? Fuego. Piro es fuego. Es sensación de quemazón, de que tiene fuego por aquí. Ahí enfrente tiene usted una espectadora. Sus hijos que mi hija, están mirando. Que parece mucho de eso, ¿sabes? Es una relación de quemazón, de fuego por detrás, que esta relación de que el ácido del estómago se sube hacia arriba por el esófago, por donde no debe de subir, y claro, el estómago produce una acidez tremenda con un pH inferior a 1, es decir, que es del tipo clorhídrico puro de este que venden. Es decir, entonces eso es pirosis. ¿Cómo se combate? Precisamente con los protectores, entre comillas, que había dicho yo anteriormente, con los omeprazol, no tiene por qué ser omeprazol, son con los inhibidores de la bomba de protones que se llaman, que es una cosa que hace que la célula del estómago no segregue ácido, segregue menos. Pasemos a algo que es muy común y hace muchísimos años fue realmente un flagelo de la humanidad y que tratan ustedes también, que es la hepatitis. La hepatitis, yo tengo amigos en Montevideo, en Uruguay, que prácticamente están cojos, han quedado con una pierna mucho más delgada, bueno, que han tenido tremendos problemas. ¿Qué enfermedad es hoy en día, como está la ciencia, la hepatitis? Vamos, de nuevo me voy a la definición. Itis es inflamación, hepatitis inflamación del hígado. La inflamación del hígado se puede producir por muchas causas. Normalmente hablamos de hepatitis cuando hablamos de hepatitis viral. Hay ciertos virus que producen hepatitis, como la hepatitis A, la hepatitis B y la hepatitis C. Después, aparte de esto, muchos medicamentos producen inflamación del hígado, también producen hepatitis medicamentosa. Hay ciertos tóxicos también que pueden producir hepatitis. Y ciertas enfermedades metabólicas que también producen inflamación del hígado. Pero claro, cuando hablamos de hepatitis, nosotros hablamos de hepatitis infecciosa. Entonces, distinguimos tres: la A, que es la epidémica, que es una hepatitis, que es como un cuadro como gripal que produce ictericia, es decir, amarillado, se pone, o aliacán, como dicen aquí en Murcia. Después está, que es un cuadro absolutamente benigno. Después está la hepatitis B, que es la hepatitis que se produce más en el tercer mundo, en las zonas poco desarrolladas,
que es una hepatitis que normalmente es más lenta, es más larvada, más larga, se mantiene más tiempo y que se curan casi siempre, pero queda un 15% que se hacen crónicas. Entonces, y hay portadores, es más fresco. Ahora, recientemente han salido medicamentos muy cómodos de tomar para tratar esta hepatitis. Y después está la hepatitis C, que es la hepatitis que es una plaga en la gente de mi edad. Bueno, una plaga, es frecuente en la gente de mi edad. ¿Por qué? Porque se transmite por inyecciones y probablemente a nosotros de pequeños nos han puesto muchas inyecciones y entonces no había los medios de esterilización que hay ahora. Y usted dice que hizo odontología, también un problema entre los odontólogos era la esterilización, porque ahora claro, ahora esterilizan muy bien, pero antiguamente pues no, y además creíamos que se esterilizaba pero no esterilizábamos para la hepatitis. Entonces se transmitía por muchas vías, por vías sanguíneas, etcétera. Y el problema de esta hepatitis es que en un 85% se hace crónica. Entonces la mayoría de las veces una hepatitis crónica que la lleva uno toda la vida y se muere de otra cosa. No sé, pero hay un porcentaje de hepatitis C que avanza hacia una cirrosis o hacia un cáncer de hígado. Entonces es un porcentaje no muy alto, pero existe. Y entonces es un problema importante ahora mismo. Ahora, en muchas especialidades médicas tienen tratamientos preventivos. Por ejemplo, en el caso del odontólogo, por ejemplo, a los deportistas, sobre todo a los deportistas de élite, les proporcionan máscaras protectoras, por ejemplo. A los boxeadores se les hace también un aparato para proteger los dientes. En fin, cantidad de aparatos diferentes que hacen o que previenen problemas odontológicos. El traumatólogo, exactamente lo mismo, tiene previsto sistemas de prevención, por ejemplo, también para que un deportista no se quiebre, no se luxe en una competición. En el caso de las enfermedades que hemos tocado hasta el momento, porque vamos a tocar muchas más de su especialidad, ya le digo, casi 10 años de carrera, en 20 minutos, media hora, no se van a condensar. Pero en el caso de sus enfermos, ¿usted, para algún tipo de esas enfermedades, tienen sistemas de prevención? Bueno, la hepatitis ahora mismo tenemos todos los sistemas de prevención. Es decir, que tenemos pues desde la esterilización de los materiales, la prevención que ya se lleva cuidado también del SIDA, en las relaciones sexuales también es la misma prevención contra la hepatitis C, los dentistas, para que decir el cuidado exquisito que llevan, ¿no? Y luego hay otra prevención para una enfermedad que está emergiendo mucho, es la esteatohepatitis. ¿Qué es la esteatohepatitis? La hepatitis esteatograsa, la hepatitis por grasa. ¿Y por qué se produce? Por lo bien que vivimos. Comemos mucho, estamos gordos, hacemos poco ejercicio, entonces tenemos, y esta puede derivar en cirrosis. Y por eso hay una prevención que es muy fácil, que se llama poca cama, poco plato y mucha suela de zapatos. Yo creo que es muy gráfico, pero que sí, hacer ejercicio y comer menos. Y no estar gordo, y ya está. Estamos muy gordos normalmente la población general y esta enfermedad pues se podría evitar así. Muy bien. Nos quedan infinidad de preguntas. Yo creo que hoy hicimos una primera entrega nada más de lo que nosotros, doctor, le rogamos, por lo que le rogamos siga viniendo por lo menos un par de veces más, por lo menos, a nuestro programa para enriquecernos con sus conocimientos. ¿Puede ser? Bueno, enriquecerlos mucho, poco, porque tampoco son tantos los conocimientos, pero venir sí, porque estamos en moratoria,
yo aquí estoy todos los fines de semana y algunos días que no son fines de semana. Es decir, que estoy a su disposición. Muy bien. Muchísimas gracias, doctor. Y a ustedes decirles entonces que después de algunos sanos consejos pasamos a conversar con el psicólogo don Juan del Amor Moya acerca del fenómeno de masas que nos trae dentro de muy poquitas horas el Campeonato del Mundo Sudáfrica 2010.